Hola deltadianos, estamos justo al lado de las escaleras del Museo Metropolitano. Está justo en Central Park, vamos a visitarlo, espero les guste. El Museo Metropolitano de Arte, mejor conocido como el Met, es el museo de arte más grande de Estados Unidos. Gracias a las 7.3 millones de personas que visitan sus más de 2 millones de piezas, es el tercer museo de arte más visitado en todo el mundo, después del Louvre de París y el Museo Nacional de China. El museo se encuentra dentro de Central Park en la Quinta Avenida. La estación del metro más cercana es la de la calle 86 de la línea 6 en Lexington Avenue. La historia del museo se remonta a París en 1866, cuando un grupo de estadounidenses decidieron crear el Instituto Nacional y Galería de Arte para llevar obras a Nueva York. El 13 de abril de 1870, la legislatura de Nueva York le dio el acta de incorporación, y el 20 de febrero de 1872, el museo abrió al público en el edificio Dodworth de la Quinta Avenida. El 20 de noviembre del mismo año, el museo adquirió su primer objeto, un sarcófago romano. De aquí nació la colección de arte griega y romana, que hoy en día tiene más de 17,000 ejemplares en bronce, terracota, vidrio y mármol. Con el tiempo, el número de piezas fue aumentando, y años después, el arquitecto Carl Vaux y Jacob Briemont construyeron un nuevo museo. Sus paredes exteriores ahora son el interior de la sala de esculturas europeas y arte decorativa. Aquí se encuentra una colección que cuenta con más de 50,000 esculturas que datan del siglo XV hasta principios del siglo XX. Así como Calvert y Jacob, hubo muchos arquitectos que hicieron distintas extensiones. Por eso, el museo no tiene una línea de diseño uniforme. Sin embargo, esto hace que cada sala sea única y que el diseño aporte a la exposición. Un ejemplo de esto es la sala de arte medieval. Debido al estilo gótico que tenía el primer edificio donde estuvo el Met, actualmente se encuentran las piezas de la colección medieval y bizantina. Gran parte de esta colección fue donada por JP Morgan. Morgan también es el responsable de que el museo tenga una de las colecciones más completas de arte egipcio fuera del Cairo. A principios del siglo XIX se dio cuenta que la única manera de coleccionar este tipo de arte era mediante la excavación. Por ello, más de la mitad de las 26,000 piezas con la que cuenta esta colección llegaron gracias a los 35 años de trabajo arqueológico que realizó el museo en Egipto. El museo, tal y como lo conocemos, abrió al público el 30 de marzo de 1880. Cuenta con más de 600,000 metros cuadrados y alberga 5,000 años de arte de todo el mundo. Su colección es tan grande que no toda puede estar expuesta al público. La entrada al museo es de $25 para adultos, 17 para adultos mayores, 12 para estudiantes y los niños menores de 12 años entran gratis. Si vives en Nueva York, esta tarifa es sugerida y puedes pagar la cantidad que tú quieras. Y deltadianos, esto fue el Met, The Metropolitan Museum of Art. Muy bonito, muy grande, son muchísimas salas, espero les haya gustado. Nos vemos en un viaje más. Soy Delta. Bye. Llegamos al Met. Mary, di tu chiste. Que aquí se sienta plega con sus amigos. Oh, No en esa fuente porque esta fuente es nueva. ¿Esa fuente es nueva? Si Mary lo dice, se lo creeremos. En este lugar no va a poder grabar porque de hecho me dijeron...